Estoy aquí. Gracias, estaba esperando aquí grabación. Muy bien, Andrés. Entonces, bienvenidos todos. Les habla la doctora Yoskira Cordero, quien atiende la dirección de las maestrías a nivel de todo lo que es el ciclo de posgrado de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. Nuestras autoridades, la doctora Mara Cabanilla, nuestra vicerrectora de Innovación e Investigación, y Karina Alvarado, nuestro director decano, el doctor Otto Suárez, y bueno, mi persona que también atendemos desde la dirección de posgrado. Nosotros mes a mes tenemos este escenario virtual. Estamos cumpliendo, bueno, más de 24 meses en llevarlo de forma consecutiva en función a un proyecto en buscar lo que llamamos extramuros de cada una de las asignaturas de nuestras mallas curriculares, ¿sí? Y pues son invitados siempre en cada una de ellas nuestra comunidad universitaria y pues todos nuestros estudiantes, tanto graduados como nuestros estudiantes activos que están en desarrollo de su maestría, también son invitados los docentes, docentes tutores, docentes autores, quienes participan en el desarrollo de nuestros programas. Somos un programa de educación que a la fecha, desde el año 2021 hasta el presente, tiene más de 2.700 magísteres, más de 2.700 graduados. Y atendemos, pues, 3 maestrías. En este caso, a la fecha, la maestría de Educación, Tecnología e Innovación, la maestría en Enseñanza de el idioma inglés como lengua extranjera, pero a nivel de las destrezas y desarrollo de habilidades desde el punto de vista pedagógico, y nuestra maestría en educación, mención pedagogía, ¿sí? Acá voy a colocarles, el día de hoy tenemos esta oportunidad de compartirles eh, lo que son las secciones de aspectos claves de las ciencias de la educación con la atención de el magíster en educación y doctor honoris causa, el doctor Marcos Vinicio Gutiérrez Casas, magíster de educación de la Universidad Santo Tomás, especialista en pedagogía y didáctica de la educación física, además licenciado en educación física, diplomado en docencia universitaria, y pues también tiene pues reconocimientos y créditos internacionales en atletismo en inglés. Nuestro invitado doctor el día de hoy va a conversar con ustedes, aquí tengo, de un aspecto interesante que tiene que ver con el desarrollo y de esa habilidad que es clave en el docente, en el rol de docente de cada uno de nosotros, de ustedes y de nosotros, ¿sí? Aquí les parto puntualmente. El tema de hoy es didácticas y coreografías en ambientes de educación. Eh, el doctor va a tener una exposición en promedio de 20 a 25 minutos máximo, y posterior a ello atendemos las preguntas que vamos recibiendo en las redes, en los espacios institucionales. Por favor, yo también voy a estarles compartiendo información en el chat del Zoom. Les agradecemos, bueno, creo que están en silencio, de todas maneras le activarían al final para el ciclo de preguntas, y pueden ir pues también compartiendo sus interrogantes en el chat, ¿sí? Entonces, adelante, doctor Marcos, bienvenido, por favor. Gracias, doctora Yosgira. Bueno, colegas de Fortuna Educativa, Fortuna Investigativa, Fortuna del Talento Humano, bienvenidos a esta charla. Pues hoy solamente quiero hacer una reflexión frente a lo que es la educación, la didáctica y cómo interactuamos con ella de una manera que nos facilite llegarle al muchacho. Pero llegarle al niño no con el tema simplemente de querer ver el ciclo del agua, sino llegarle de tal manera que lo afectemos en su manera de pensar, en su manera de sentir, en su manera de actuar. Así las cosas, entonces, pues entendiendo que el tiempo es bastante preciso, vamos a compartir la presentación y pues espero que las preguntas que puedan salir al respecto, pues igualmente las pueda responder cuando sea el momento.
¿Me confirma si se está viendo la presentación, por favor? Sí, doctor, bien. Sí, correcto. Muy bien. Bueno, muy bien. Cuando nosotros hablamos de didácticas y coreografías, pues como que hablamos de la didáctica, la hemos escuchado muchísimo y entendemos que es como una herramienta que tenemos. Pero cuando hablamos de las coreografías, como que lo llevamos al escenario de la danza y entendemos que hay una secuencia de movimientos que se repiten y informan algo, presentan algo, nos divierte algo, nos enseña algo. Pero cuando hablamos de las didácticas y las coreografías didácticas, tenemos que pensar de una manera profunda, entenderla, de cómo se aplica, cómo se genera. Y esta teoría es una teoría alemana que nos ha permitido pues ser extremadamente precisos en ese escenario de la que es la educación. Cuando nosotros queremos iniciar en el proceso de la educación, usualmente nos preguntamos qué queremos enseñar o qué nos toca enseñar y para qué. Pero hay que tener en cuenta que tenemos que buscar, primero, ser extremadamente eficientes, eficaces y efectivos. Eso demanda que los tiempos de enseñar, los tiempos de la experiencia, los tiempos de la vivencia sean precisos. Todos nuestros autores, María Montessori, Comenio, Chomsky, Jean Piaget, cada uno de ellos siempre están dirigiéndose a ese objetivo final de lo que debe ser la educación. Y todos llegan a la siguiente conclusión. Hay que enseñar con felicidad, hay que enseñar con agrado, hay que enseñar lo que necesitamos que el alumno aprenda y sobre todo tenemos que buscar que nuestro alumno sea capaz, o nuestro estudiante mejor, sea capaz de generar cosas nuevas, que sea un emprendedor. Si las cosas, pues vamos a entrar a hablar de la didáctica como tal en ese escenario de que la didáctica está obligada a enseñar sin molestias y con solidez. ¿Qué quiere decir esto? Que el maestro que enseña, el maestro que quiere informar algo, contar algo, mostrar algo, lo haga cómodamente, tranquilo, con toda la sapiencia del mundo que le permita llegar a ese niño, a ese joven o a ese adulto. Eso quiere decir que la persona que está enseñando tiene que enseñar sin molestias si sabe utilizar el lenguaje adecuado. Es muy diferente el lenguaje del niño, el lenguaje con personas con discapacidades, el lenguaje del joven y el lenguaje del adulto, incluso el lenguaje del adulto mayor. Debemos de enseñar las cosas que realmente podemos evidenciar que llevan unos resultados que puede el niño, el joven, el adulto verificar, entender y comprender. Pero colgado a ello, tenemos que buscar que nuestros muchachos recuperen un poco el valor por las buenas costumbres, recuperen el valor por las letras, por la lectura, por adentrarse en ese mundo maravilloso de las letras y sobre todo buscar que haya un diálogo muy paralelo, muy equilibrado con todo lo que tiene que ver con las tecnologías de la información. Así las cosas, la didáctica tiene que ver con todo lo que nosotros hacemos, pero que hacemos de modo cierta. Cuando nosotros nos pensamos en la didáctica, hay una serie de condiciones que nos permiten a nosotros ser mucho más eficientes en eso. Primero, nosotros como docentes tenemos que investigar cuáles son las necesidades del chico, cuáles son las necesidades del ambiente, qué tenemos, cuánto podemos nosotros a través de ese reconocimiento de las necesidades del pupilo comenzar a innovar, no en repetir, sino innovar cómo el chico va a aprender a entender y comprender, cómo generamos expectativa, cómo hacemos la gestión correspondiente para que el chico tenga lo que necesitamos que tenga para que pueda adentrarse en el proceso de aprender. ¿Cuánto necesitamos nosotros en términos de libros, documentos, videos, etcétera? Y a través de eso, permitir que los chicos se vayan generando un nivel de interés que los acerque muchísimo y que les genere una voluntad de cambio y sobre todo una iniciativa a querer aprender y entender. Obviamente, tenemos que pensar en esa sensibilización, en ese convencimiento y en ese compromiso. Eso tiene que surgir ya el pupilo o el pupilo no va a aprender, el pupilo no va a entender, el pupilo no va a comprender si no hay ese sentido emocional que le genera, que le debe generar la experiencia de aprender. Debe ser llamado a participar, a tomar las decisiones por lo que tiene que hacer, donde lo tiene que hacer, cuando lo tiene que hacer y sobre todo tener una perspectiva de todo su proceso. Así las cosas, pues nosotros los docentes tenemos que buscar experimentar con esas opciones de innovación que podemos presentar al pupilo. Convencernos de lo que estamos haciendo es válido y pertinente y sobre todo estar evaluando continuamente. Eso quiere decir que si yo me estoy sometiendo a la evaluación, no solamente la hago yo, sino que la hacen mis pupilos y también algunos pares a los que yo he invitado. Cuando nosotros hablamos de las didácticas activas, nosotros tenemos que entender que el profesor, ante todo, tiene que ser un emprendedor. Una persona que no le dé miedo mostrar cosas nuevas, que no le den miedo adentrarse en una propuesta de enseñanza-aprendizaje válida, que sea un agente transformador,
Eso quiere decir que logre transformar la realidad en muchas otras realidades para que el chico, las niñas, los jóvenes, los adultos mayores logren entender y comprender. Y sobre todo, tiene que ser un gran mediador entre todas las dinámicas de lo que se quiere enseñar y frente a lo que se pueda presentar como obstáculos o dinámicas problemáticas. Entonces, hablamos de las didácticas activas entendiendo de que el maestro tiene que aprender a comunicarse con los chicos dependiendo del lenguaje que ellos utilicen. No hablamos de español, no hablamos de inglés. Ese es el lenguaje corporal, ese es el lenguaje de señas que a veces nosotros lo pasamos por alto y es el que nos permite acercarnos al pupilo. Tenemos que generar proyectos de formas nuevas para enseñar de manera nueva, de tal manera que captemos la atención del pupilo. Que todas las dificultades, todas ellas, se conviertan en oportunidades para hacer cosas realmente positivas y sobre todo productivas. Y obviamente el docente y el pupilo tienen que entender que gracias a esas didácticas activas hay una interacción que produce un cambio en el ser, en el hacer y en el saber hacer tanto del docente como de los estudiantes. Entendiendo un poco más esas didácticas activas, hay que verlo desde dos ópticas. Situado en el maestro, nosotros hablamos de que el maestro tiene la capacidad de entender que puede transformar procesos didácticos desde los marcos del aula. Entender que su aula no solamente son las cuatro paredes que lo rodean, sino que esa aula puede transportarse a ningún otro escenarios donde gracias al tema yo puedo, comillas, componer mi aula. Que el docente tiene que desarrollar una coreografía didáctica centrada en un trabajo. Ya vamos a hablar o vamos a ver con claridad qué es eso de las coreografías didácticas. Y que debe de haber, sí o sí, una propuesta emocional que ayude a que haya un desempeño integrador del muchacho. No solamente nos preocupamos por la parte cognitiva, sino que nos preocupamos por la parte emocional, la parte cognitiva y la parte física. Ahora, para administrar la didáctica, tenemos que tener claridad que todo lo que hacemos, el proceso de enseñar, de mostrar algo nuevo a una población, tenemos que hacerlo con una intervención muy precisa, muy clara. Tenemos que construir el conocimiento, tenemos que tener la capacidad de incorporar ese factor emocional que a veces es tan complejo. No nos debe dar miedo. Y sobre todo, fundamentar muy bien todo lo que estamos haciendo en el aula para que el chico no se sienta perdido, no sienta que no entiende lo que estamos diciendo o lo que estamos haciendo. Cuando hablamos de las coreografías didácticas, y aquí les voy a pedir el favor que estemos muy atentos, casi siempre los docentes de nuestros escenarios educativos se han preocupado por la parte externa de las coreografías. Eso es la luz, los balones, el libro, el video, etcétera, etcétera, etcétera. Las cosas materiales que componen la clase. Pero nosotros los docentes tenemos ahora que generar una coreografía en la cual esa coreografía está organizada desde una parte interna, coreografía interna y una coreografía externa. La coreografía interna es cuando yo me preocupo, yo estoy pensando en cómo voy a afectar al niño en su manera de pensar, en su manera de sentir, en su funcionalidad cognitiva, en su manera de procesar lo que le estamos diciendo y el cómo lo va a entender. Y entonces, cuando hablamos de las coreografías didácticas, es ese dúo de organizaciones que tengo que tener entre lo externo, materiales, y lo interno, la afectación emocional, cognitiva, que va a llevar al muchacho a realmente interactuar de una manera diferente. Si nosotros los docentes entramos a tomar conciencia de esta herramienta, con toda seguridad vamos a ser mucho más oportunos y mucho más eficaces. Ahora, aquí voy a ir rápido. ¿Cómo asumir la didáctica? Participando, comunicándonos, pensando, sintiendo y actuando. ¿Y cómo vivir la didáctica? Desde el desarrollo humano, entendiendo que trabajamos con seres humanos, que somos humanos y que en algún momento nos podemos equivocar, que todas las personas que están interactuando en el proceso de enseñar tienen que tener una cualificación, que haya una gestión y experiencias para aquellos que nos colaboran en reunir los materiales, en reunir los escenarios para ser mucho más eficientes, en que tenemos que buscar nuevas experiencias, y eso implica que el aula o la convierte y la transformo o salgo del aula, de las cuatro paredes, a hacer cosas nuevas y pensar sí o sí en la innovación. Esto entonces va a permitir generar expectativa, interés y motivación en el pupilo, pero también en nosotros. ¿Se imaginan cuánto nos divertimos cuando queremos enseñar desde esta óptica? Nosotros tenemos una tipología para desarrollar las clases, una que es la dirigida, otra la orientada y otra la supervisada. En la clase dirigida, pues son las prácticas seleccionadas por el docente,
Hay un desarrollo emocional, maduración social, desarrollo intelectivo, lo que produce sentimientos, procesos de pensamiento y una adaptación. Están las clases orientadas, en donde las prácticas son más libres, y entonces el docente y los estudiantes tratamos de poner qué queremos hacer. Entonces aparecen actividades deportivas, lúdicas y artísticas, y aquí se hace un gran acento en la competencia psicomotriz, la competencia de liderazgo y en la gran participación que el pupilo debe tener. Esto alimenta muchísimo la salud física, mental y el equilibrio emocional que hemos buscado. Y está la clase supervisada, donde yo docente me hago en un rincón, en donde escasamente genero un material y ellos, los estudiantes, son los que organizan su práctica. Esto demuestra que ellos van a desarrollar su creatividad, su imaginación y su capacidad de interactuar con otros para llegar a un nivel de placer y armonía. Cuando hablamos de la clase dirigida, orientada y supervisada, pues obviamente estamos haciendo una formación integral, parte física, social, cultural y cognitiva. Aquí hay algo que quiero que tengan ustedes muy en cuenta. Esta presentación pues va a quedar disponible para que todos ustedes la tengan y en algún momento si quieren enviarme alguna pregunta, alguna duda, alimentar algún proyecto, con muchísimo gusto. Esto se llama el 5WH de la educación. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que primero hay que reconocer que hay un objetivo que yo debo de planear a corto, mediano y largo plazo. En segunda, tengo que hacer una justificación de por qué quiero alcanzar ese objetivo a corto, mediano o largo plazo. Tengo que buscar dónde, cuáles son los espacios físicos que voy a usar y en qué momento los voy a hacer, para que finalmente tenga la conciencia de quién es el pupilo con el cual voy a interactuar, el chico o la chica que va a recibir toda la experiencia. Y finalmente, cómo lo voy a hacer. Vamos entonces a entrarnos a fantástico experiencia de lo que es esa búsqueda de la transformación didáctica. Hablamos entonces de las formas didácticas, son unos procesos que hemos organizado a través de más de 16 años de experiencias, en donde los hemos venido organizando de tal manera que los maestros tengamos herramientas conscientes que nos permitan llegar al pupilo de una manera mucho más efectiva y mucho más cercana desde la lógica de la emoción. La primera mirada es la didáctica emocional. Allí en ella, sencillamente entro a reconocer de que el muchacho tiene que ser afectado desde su emoción. Y yo lo afecto en primera instancia por lo que él logra ver. Es muy diferente que el muchacho llegue a mi clase desorganizada, con todos los materiales desorganizados, a un salón donde están los materiales muy bien puestos, en donde el muchacho va a decir, bueno, ¿y este profe con qué va a hacer? ¿Con qué va a salir? Y pues así las cosas puedan interactuar de una manera más lógica. En mí tiene que haber autoconciencia y lo que buscamos es un autocontrol. Y buscamos que los muchachos tengan una empatía y sobre todo que haya un desarrollo en esas habilidades sociales. Didáctica, esta forma didáctica me parece tal vez la más bonita y es la parte de la representación. Está muy de la mano con todo lo que nosotros vemos en el arte, en la parte del teatro. Pero oiga, cuando pongamos a representar a un muchacho A o B rol, que el muchacho se empodere emocionalmente del rol, cognitivamente del rol y procedimentalmente del rol, y no que repita como logro muchas cosas sin realmente entenderlas y comprenderlas. Hagámoslos a ellos sentir parte de. Está esta forma didáctica donde la atención y la diversidad de la programación que yo pueda organizar permite que haya una representación, una transformación y sobre todo un acercamiento a que el chico se vuelva más sensible en su percepción. La mente de quien aprende siempre puede ir más allá y nosotros, los docentes, somos los alimentadores de esa propuesta. Nosotros tenemos que buscar también que en esa forma de interactuar, los chicos tengan la posibilidad de tener que tomar conciencia de que los actores del escenario educativo son ellos, el docente, y los objetivos que nos hemos trazado para interactuar. Entonces el muchacho se vea fascinado, acercado, mm, se vea entretenido por lo que nosotros queremos hacer y desarrollar. Aquí hay que tener en cuenta también que es importantísimo que pongamos a nuestros chicos en esa conciencia de qué tienen que hacer y por cuánto tiempo, cómo lo tienen que hacer y para qué lo tienen que hacer. Muchas de las ocasiones que nosotros interactuamos con nuestros pupilos, vemos que los niños llegan a las clases, pero no logran empaparse de manera profunda con lo que están haciendo. Y como no logran entender qué es lo que están haciendo, pues sencillamente no logran esa sintonía que buscamos. Por eso esa interacción es fundamental. Hablamos de la forma didáctica de la exploración. El chico tiene que aprender
a descubrir. Y ese aprender a descubrir, y los invito a que revisen todo ese contenido de Blended Learning, los chicos, cada uno de ellos, si vemos en la foto aquí de la lupa, si a cada uno de ellos le ponemos a ver la flor, la misma flor, con la misma lupa, cada uno de ellos va a ver cosas diferentes, teniendo el mismo tiempo y teniendo la misma experiencia. Entonces, tenemos que llevarlos a ese nivel de exploración, que sean curiosos y que sean capaces de referenciar qué están expresando. Ahora, ese nivel de exploración es en todo, en lo que ven, en lo que perciben, en lo que oyen, en lo que sienten, en lo que usan en su cuerpo y de los elementos que los acompañan. Didáctica de la admiración. Vaya si nuestros chicos han perdido ese lujo de percibir, de admirar. Debemos de llevarlos, de acuerdo a la asignatura que estemos dictando, buscar esos escenarios que permiten que la percepción mágica, que la percepción profunda se dé. Aquí, por ejemplo, referencio a mindfulness, que es toda una experiencia y una teoría que nos lleva a que las personas vayan más allá y se entren en esa atención profunda. Cuando nosotros logremos que nuestros pupilos sean capaces de llorar, reír, porque han logrado entender una situación bien exacta de lo que queremos enseñar, estamos ganando. Didáctica de la sorpresa. Aquí buscamos generar expectativa, interés y motivación. Este es un ejemplo sencillo que en su momento lo hemos hecho. Les dije a los muchachos, vamos a hacer un trabajo, quiero que todos ustedes me lleven un papel, tamaño carta, vamos a hacer aviones. Y todos comenzaron a jugar con los aviones, y que para arriba, que para abajo, inclusive me encontré con la sorpresa de que los chicos de 18, 19 años, universitarios, del programa de educación física, no, algunos de ellos no sabían hacer aviones. Pero bueno, el caso fue que después de haber estado volando sus aviones, entré a enseñarles cómo se lanzaba la jabalina. Y fue mucho más fácil, mucho más evidente los procesos de transferencia de la experiencia motora desde el avión de papel a coger la jabalina. ¿Por qué? Porque lo logramos generar muchísima motivación y un gran interés en las dos relaciones que se estaban haciendo. Didáctica de la mediación. Yo aquí la llamo como la didáctica donde encontramos el verdadero sentido y el poder de la palabra. Es como nosotros administramos los gustos y disgustos de nuestros pupilos y de nosotros mismos para poder llevar a cabo una propuesta de enseñanza-aprendizaje. Aquí básicamente nos centramos en que los chicos aprenden a ser muy reflexivos. Va muy de la mano con esta didáctica de la interpretación. Cuando hablamos de la interpretación, pues hay tres dimensiones que tienen que jugar muy claramente con esto. Y es la parte teórica, la parte práctica y la parte de la acción. Y cuando hablamos de la acción, es ese diálogo que ha habido entre una teoría y una práctica que le permite al muchacho tomar control e encontrar soluciones. Didáctica dinámica. Yo la tomo como todos jugamos, todos interactuamos. En un proceso de una solución de un problema, todos estamos obligados a participar de ella de una manera que los chicos se sientan importantes, se sientan parte del proceso y de esta manera logremos encontrar conclusiones. Didáctica de la gamificación. La gamificación es un proceso que se acerca mucho al juego, pero no es juego. Aquí nosotros nos acercamos a experiencias muy precisas, donde los chicos distrayéndose, donde los chicos generando propuestas, logran un cambio de comportamiento y logran adquirir conocimientos. Yo a ustedes los invito a que busquen la gamificación, cómo se ha trabajado la gamificación, por ejemplo, en Europa, y vemos ejemplos tan sencillos como las personas pueden utilizar las escaleras manuales y no las escaleras eléctricas, y cómo a través de un proceso gamificado las personas aprenden y entienden una manera de hacerlo diferente. Didáctica virtual. Nuestros chicos se mueven en estos mundos todos los días, a cada hora, en la virtualidad. Pero tenemos que enseñarles a que esa virtualidad los puede conectar mucho más con su manera de sentir, con su manera de pensar y obviamente con su manera de actuar. Y que eso está acompañado de aprendizajes nuevos, de aprendizajes que están socialmente establecidos y que tienen que aprender a mediar entre ellos mismos. Hay una serie de cosas importantísimas. Y es que, por ejemplo, el muchacho se vuelve más capaz en hacer su tarea, el muchacho desarrolla mayor creatividad por todas las cosas que aparecen
por ejemplo, ahorita con la IA, ChatGPT, con Sora, por ejemplo, donde ya los chicos son capaces de hacer sus propios videos a través de una serie de entradas verbales muy puntuales, y el trabajo colaborativo recíproco, que es extremadamente importante, que el muchacho sienta de que no es solo él y la máquina, sino que podemos interactuar, así como lo estamos haciendo ahorita nosotros, en un contenido que nos lleva a mejores aprendizajes. Didáctica lúdica. Esta me encanta, porque básicamente involucrar en el proceso la risa, aquella risa que se ha perdido en nuestros niños, aquella magia que se ha perdido en nuestros niños. Así las cosas, nosotros tenemos que buscar entender creatividad, diversión, innovación, aprender relaciones con los demás, que las personas asuman los roles de la manera profunda, como lo expliqué anteriormente, que haya una técnica, participación en los procesos de enseñanza, que haya una comprensión y que haya un uso adecuado de las herramientas para que de esta manera nos divirtamos aprendiendo. Ahora, los docentes tenemos desde la didáctica lúdica una manera de tener que interactuar con comunicación, divirtiéndonos, demostrando, explicando, aprender y construyendo. Y después de construir, lograr transformar. Pero nuestros estudiantes tienen que desde esa didáctica lúdica, tienen que tener la capacidad de escuchar, divertirse, entender, imaginar, aprender y emprender. Ahora, nosotros llegamos a una forma didáctica de la reflexión. Con nuestros chicos se den a la tarea de participar, de opinar, de debatir y sobre todo que se vuelva capaz de dar una serie de conceptos, reflexionarlos y a través de eso actuar nuevamente. Cuando el muchacho ha logrado reflexionar sobre lo que ha entendido, sobre lo que ha comprendido, sobre lo que ha mediado con los demás, logra un aprendizaje profundo. Didáctica del cuerpo. Nosotros, esta forma didáctica la hemos dejado muy de lado y se nos ha olvidado que el cuerpo es un lienzo en donde podemos escribir muchas cosas, ya sea por lo que palpamos en él o porque hacemos que nuestro cuerpo comunique. Por eso nosotros tenemos que aprender, nosotros los docentes, a utilizar el cuerpo de nuestros pupilos para que ellos sean capaces de edificar nuevas lógicas de pensamiento, nuevas lógicas de acción, nuevas lógicas de participación. Sí, señora, muy bien. Así las cosas, pues tenemos que entender de que hay un movimiento preciso, que hay un movimiento coherente, que hay un movimiento... Sí, está perfecto. Hay un movimiento... Sí, tranquila. Claro que sí. Nosotros así las cosas tenemos que entender que el cuerpo es una herramienta de aprendizaje, pues una herramienta de creación. Y tenemos que hacer que nuestros cuerpos, el del docente y el de nuestros pupilos, se reflejen en las acciones de aprendizaje. Creemos, reconozcamos, adentrémonos un poquito en la historia del cuerpo para que nosotros podamos entender esa expresión del movimiento y la expresión del aprendizaje a través de lo que nuestro cuerpo nos puede comunicar. Didáctica motriz. Esta forma didáctica nos permite tener tres referentes importantes. La sensoromotricidad, que es cuando la persona logra tener conciencia de su parte sensitiva, de la parte interoceptiva, propioceptiva y estereoceptiva. La perceptomotricidad, cuando el chico es capaz de percibir todo lo que está en su entorno. Y la idiomotricidad, y es como un niño se imagina que es capaz de hacer algo, finalmente termina haciéndolo. Aquí buscamos entender que esa didáctica motriz nos lleva a una gran conclusión, y es que nosotros buscamos que nuestro niño aprenda haciendo. La clave, vamos a llegar a la didáctica que demanda mayor responsabilidad, de la didáctica del amor, la que se supone todos nosotros tenemos con lo que hacemos. La clave, respeto, alegría, acompañamiento. Y hay unas características extremadamente visibles, pero esas características solamente se vuelven visibles cuando nosotros como docentes estamos comprometidos, entendemos que somos humanos para formar seres humanos, que tenemos un nivel de empatía que tenemos que tener con nuestros interactuantes, que tenemos que poner una práctica de comunicación efectiva y afectiva, y tenemos que entender y comprender lo que realmente queremos hacer con el pupilo. Así las cosas, hay una fase que se maneja en esa didáctica del amor, una fase afectiva, cognitiva y expresiva, con unos principios de comunicación, de entusiasmo, cercanía y ternura, y sobre todo con unas características donde yo tengo la posibilidad de ver el interés del niño, de reconocer el interés del niño, de generar un proceso educativo con empatía y sobre todo con respeto hacia el niño, entendiendo que hay unos procesos de aprendizaje en donde se demanda gran colaboración y debe haber un intercambio de mí hacia mis pupilos y desde los pupilos hacia mí. Así las cosas, quiero recordarles que la didáctica debe ser integradora del saber y del saber hacer, y que para una didáctica pertinente hay que darse el tiempo suficiente, amando lo que somos y amando lo que hacemos.
No olviden, nosotros podemos cambiar la realidad del escenario educativo, pero para cambiar la realidad del escenario educativo tenemos que cambiarnos nosotros. Es la única manera. No podemos tener miedo de presentar cosas nuevas. Yo puedo llegar hoy como un payaso, con mi pelota de payaso, y llegar con un contenido muy preciso y muy emocional frente a... Y yo puedo dictar toda una clase de filosofía frente a esa lógica, o toda una experiencia de movimiento recuperativo para niños que tienen cáncer, por ejemplo. Pero tengo que estar acomodado de una manera donde mi cuerpo, mi manera de accionar, mi manera de dialogar, interactúe con los niños, los capte. Y a veces decimos, yo a veces encuentro con algunos de mis maestros que dicen, es que no logro motivar a mis pupilos. Y es que a veces vemos que nuestros docentes no se logran motivar a ellos mismos. No sé, pero pues aquí los quería dejar solamente recordando que la responsabilidad de enseñar demanda que nosotros nos pensemos diferente, actuemos diferente y sintamos diferente. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Vinicio, bien, por por su participación ejecutiva en este espacio integral, donde nos has mostrado un recorrido breve de Muy lo que breve. significa pues llamar las cosas por su nombre en cuanto a los tipos de didáctica, ¿sí? Y los referentes claves que ellos implican. Algo que tienes al final, una de tus acepciones finales, en donde refieres a la didáctica del amor, me hace referencia a uno de uno de sus paisanos, como es el doctor Pérez Esclarín, que él habla de la pedagogía también del amor. Y Ajá, recuerdo de tal cual. Pérez Esclarín, fue un maestro mío Ujú, qué bien. bueno, sí, yo tengo 20 años en la docencia, en mis inicios, 20 años en la docencia. Él fui de sus pupilos, como ustedes llaman sus pupilos, como recién graduada de economista, me preparaba la pedagogía para la docencia, y él nos indicaba que siempre hay que maquillar el alma antes de ir a maquillar el cuerpo. Muy El bien. docente debe prepararse antes del encuentro, y usted lo ha destacado aquí en su cierre cuando manifiesta quién va a motivar e inspirar si no está inspirado a sí mismo, si no está Correcto. motivado por hacer o por expresar, si no está convencido de su vocación y las ganas de transmitir y ayudar, ¿cierto? Y efectivamente, pues, tiene Yo les mucho digo a mis de ello. estudiantes, Ajá, si permiten, yo les digo a mis adelante. estudiantes que cuando estemos en el ejercicio docente, siempre en la puerta de ese salón en la entrada de ese estadio, en la entrada de ese laboratorio, justamente en la entrada, yo tengo que lograr transformarme. Mejor dicho, dejar los problemas económicos, los problemas sociales, etcétera, 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 y ser feliz, ser pleno para poder transformar el escenario educativo. O si no, simplemente va a ser una clase más en donde no voy a marcar y no voy a transformar a mis pupilos. Sí, tal cual. Y bien que lo has hecho saber. Miren, mis estimados asistentes, estamos hablando con un profesor de educación física que en general ha tenido su trayectoria es fuera del aula, ¿sí? Empezando por allí. Y que pues tiene, fíjense, toda esta capacidad de mostrar el poder del fundamento desde el punto de vista teórico en el proceso de enseñanza. Aquí tengo unas preguntas, le voy a comentar el doctor. ¿Vale? Entre ellas, usted mostró un esquema de la didáctica de la sorpresa, ¿sí? Ujú, Y cuando sí, estamos pues, en este momento hablando de la didáctica de la sorpresa, posiblemente alguno habrá pensado lo que se me ocurra. Y llego como amaneció el día en lo que me encuentro en el camino. Y quiero destacarles que cuando refiero a fundamentación, existen personas y pioneros y referentes de ellos, como por ejemplo ha sido Jean-Paul Martín, conocido por muchos de ustedes, Fernando Sabater. ujú. Junto a ellos están hasta el mismo John Dewey y María Montessori. Fíjense, Y Giovanni y a Francesco. ajá, correcto. Y hace mención a este aspecto de la didáctica de la sorpresa. Y por ello, aquí tienes una pregunta. Entonces, si trabajo bajo la lógica didáctica de la sorpresa, también debo
tenerla considerada en la planificación de la clase, doctor? Adelante. Claro que sí. Muchas veces nuestros docentes dicen, bueno, pero ¿cómo voy a sorprender a mi pupilo? ¿Bajo qué lógica? Yo les digo, el primer referente que yo puedo tener cuando no tengo ideas es escuchar las noticias. Y de pronto busco una noticia bonita, buena, que me ayude a desarrollar mi tema. Y desde ahí puedo generar un escenario de sorpresa. Entonces puedo crear un juego de temas, de conceptos. Puedo generar una búsqueda a través de un bosquecito o un jardín. Puedo generar que los niños sean capaces de sacar una matica y volverla a sembrar, pero a través de esa conexión que algo, como una noticia, me generó. Por ejemplo, ahorita todos los días estamos hablando del calentamiento global. No hay día que no se hable de las noticias sobre el calentamiento global. Cómo yo conecto mi tema hacia esa línea y desde ahí genero maneras de pensarse, maneras de sentirse y sobre todo generar una responsabilidad hacia el medio ambiente. Pero es eso, tener la conciencia de que lo debo planear y lo debo organizar. Esto se vuelve algo que tengo que ir alimentando progresivamente. Si yo lo hago esporádicamente, puede salirme bien una o dos clases, pero si yo lo estoy haciendo continuamente, mi mente de docente, comienza a pensarse todo el tiempo, a buscar recursos nuevos, a buscar opciones nuevas y comienzo a tener yo mismo sorpresas. Quiero comentarte que a mí, inclusive en algunos momentos, me ha sorprendido lo que mi mente me dice que haga y me ha vuelto muy creyente de lo que mi mente me dice y resulto traduciendo una cantidad de factores en los escenarios educativos que definitivamente transforma. He trabajado con todo lo que es la parte, sí, de la educación física, pero también con escenarios de maestría en educación, maestría en ciencias del deporte, maestría en didáctica y pedagogía de la actividad física del deporte. Entonces, esos escenarios que aparentemente son cerrados, los hemos logrado transformar porque los pensamos diferentes y nos arriesgamos a sorprendernos a nosotros mismos con la temática que, comillas, estamos obligados a desarrollar. Tu micrófono, tu micrófono. Muy bien, gracias, doctor. Fíjense que el doctor insiste en que nosotros somos ese lienzo que tiene que estar inspirado y motivado para llevarlo al encuentro en clase. Eh, y me trae en mente maestros en los que he transitado que me dicen, si usted no sale en clase dejando esperanza, usted perdió el tiempo, ¿sí? Y bien que lo hace referencia, a pesar de todas las noticias que nos envuelve en la vida, tanto desde el trabajo, desde la familia, el encuentro en clase, el estudiante ya también está enterado de las noticias, ya sea por su espacio en redes, ya sea porque lo conversen en familia, pero también siente esa esperanza de ver en clase qué posibilidad, sea que hay solución, será que existe alternativa, en qué es el hecho de sorprender al estudiante, incluso le decimos, es hasta inventarse lo que no hay, pero atreverse a equivocarse, ¿sí? Eso forma parte de la didáctica aquí. Aquí nos está preguntando el señor Rubén Trinidad, doctor Vinicio, ¿Sí? algo que de pronto en 2 horas de clase se le va a agotar y no va a poder mostrarlo para el resultado de aprendizaje. Fíjense que él dice que hermoso sería entregar un proyecto, hacer un proyecto teniendo en cuenta todas las didácticas, ¿sí? Para quienes están, por ejemplo, nuevos en experiencia docente, la posibilidad de ver muchas didácticas, pues les pueden imaginar súper complejo. Y para quienes tienen tiempo en el desarrollo, en el ejercicio de la docencia, puede empezar a tener más bien dudas y presunciones. Bueno, he utilizado tal o cual didáctica, pero deja que te tome el proceso burocrático del rol docente, deja que te agoten la cantidad de actividades que tiene, deja que lleguen los procesos de evaluación que empiezan a diluirse, ¿no? La experiencia didáctica. Entonces, acá, ¿qué le podemos transmitir y dejar aquí en breves minutos al señor Sergio Rubén, que nos dice cómo podría realizarse una evaluación teniendo en cuenta todas estas didácticas sin perder la objetividad de las mismas? Bravo, bravísimo por esa pregunta. De hecho, quien les habla, pues tenemos un diálogo sobre la evaluación integral. Y pues cuando nosotros hablamos de la evaluación integral, nosotros tenemos que ser muy coherentes en que cuando hablamos de evaluación,
Nosotros, y de un proyecto que queremos desarrollar bien, nosotros tenemos que ser muy aterrizados en qué es lo que queremos encontrar. Entonces, nosotros hablamos, por ejemplo, de una evaluación integral cuando hablamos de procesos académicos, de procesos intelectivos, de proceso social y proceso formativo. Y cada una de ellas tiene sus miradas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo, si voy a hablar del proceso académico, voy a hablar de un proceso de evaluación conceptual, de la evaluación metodológica, de la evaluación tecnológica, de la evaluación actitudinal. Pero si yo voy a hablar de la evaluación del proceso intelectivo, voy a hablar de la evaluación de las funciones cognitivas, de la evaluación del proceso del pensamiento, de la evaluación de las inteligencias múltiples, de la evaluación de las habilidades mentales y el potencial de aprendizaje. Pero si yo voy a hablar del proceso social, voy a hablar de la evaluación de la cultura ciudadana, de la evaluación del liderazgo, de la evaluación socioafectiva, de la evaluación del compromiso social que el niño tiene que aprender a tener. Y si voy a hablar del proceso formativo que debe tener la evaluación, voy a hablar de la evaluación antropológica, de la evaluación axiológica, de la evaluación ético-moral, de la evaluación biopsicosocial y estética. Entonces, des en cuenta, y muchísimas gracias por esa pregunta, cuando yo hablo de utilizar diferentes opciones didácticas, me lleva a también pensarme en unas opciones para organizar la evaluación. Y no es cuánto sabes, cuánto repites, no, es cuánto he logrado transformar al hombre que está allá al frente mío y puede ser realmente impactado. Ahora, no nos dejemos asustar por los tiempos. Si el chico está teniendo una experiencia significativa y no me alcanzó la hora o las 2 horas que tengo, que el chico se lleve la tarea, porque seguramente la va a continuar haciendo porque está suficientemente motivado. Va a continuar con la carreta, con los hallazgos, y eso es importante. Ahora, otra cosa, yo como docente, cuando hablo de esas didácticas activas y coreografías didácticas, ya no puedo ser monotemático, sino tengo que ser politemático. Vaya a desarrollar varios temas paralelos. Entonces me voy a preocupar por la manera de sentir del chico, por la manera de pensar del chico, por la manera de actuar del chico. Y eso me lleva a postularme con un banco, con una maleta grande de contenidos. Doctor, quiero destacar en función aquí a su respuesta valiosísima, eh, que lo que manifiesta el doctor Marcos no solo aplica a bebés de parvularia, a niños de educación básica y bachillerato. Quiero que Todos. sepa que aplica a todos los niveles de formación, ¿sí? Transmitirle, incluso aquí tengo unos colegas que forman parte de universidades en donde he estado y dictaba comercio exterior hace unos 5 o 6 años aquí en Ecuador. Y recuerdo haber aplicado bailoterapia en un curso como investigación de operaciones, donde integras estadística, matemática y análisis económico en cursos que dictaba de 7 a 9 de la noche. Mire, todos los que ejercemos la docencia recibimos a un ser humano de 7 a 9 de la noche, lo que queda del ser humano de todo el día, de lo que implicó sus tiempos luego de comer, los desplazamientos, las atenciones que ha tenido, toda la descarga energética y que tenía un grupo silencioso, totalmente silencioso, o sea, pero que las motivaciones que podía haber tenido hubiesen sido temprano en la mañana. Y lo que activó la energía de este grupo y que luego pasó a ser incluso parte del informe del semestre en donde, ¿qué hicieron, Yoskira, para que estos estudiantes se motivaran a entrar a clases, quisieran volver a hablar? Hacíamos bailoterapia 10, 15 minutos antes de retirarnos o a media jornada. No sabías moverte, no sabías bailar, te daba pena, no querías, lo mirabas. Pero hay algo que destaca bastante bien al doctor Marcos. Miren, lo que sucede en el aula se llama el milagro de aula. ¿Sí? Todo ser humano, todos, el 100%, es una persona cuando inicia un curso y es otra cuando termina. Es una cuando inicias una carrera y eres otra. Todos llegamos a escenarios de transformación. Y todos podemos ser entonces agentes de transformación en cada encuentro de clase, porque cada encuentro de clase se hace historia, ¿sí? Aquí quiero destacar también rápidamente, y empezamos inicio al cierre, quisiera saber, nos pregunta Lili Rosero. Lili Rosero, a ver, nos pregunta. Quisiera saber si le puede recomendar libros o alguna bibliografía para realizar su tesis sobre el uso de las TIC en la educación inclusiva. ¿Sí? Por favor. Claro que sí. Hay toda una colección de libros de Escuela de Pedagogía Transformadora del doctor Giovanni Marcelo y a Francesco.
Yo después te puedo, yo lo busca por internet, Giovanni Marcelo y a Francesco, Escuela de Pedagogía Transformadora. Hay más o menos unos 37 libros que muestran estas diferentes opciones, entre ellas las opciones que tienen que ver con todo lo que son el uso de las TICs y cómo nosotros podemos hablar de la educación inclusiva. Doctor, y acá tenemos una pregunta de Jenny Rojas. Su trabajo es magnífico, ha dado muchas luces en continuar organizando su investigación en todas las áreas de educación básica, porque el cuerpo ha estado excluido, silenciado, inmovilizado. Recuperar la percepción, la emoción, la expresión son importantes. Yo llegué a ver, doctor, acá en algún colegio de la sierra, donde los chicos de cuarto, quinto grado le prohibía a la maestra reírse en clase. Y les estoy hablando del siglo XXI. ¿Sí? Oh, Estas Dios. son cosas sumamente graves que hacen que llegue pues un estudiante a la universidad que no quiere reírse, que tiene miedo a todo, miedo a preguntar, miedo a hacer, miedo a desplazarse, a atreverse, ¿sí? Pues, y mucho de este esfuerzo que no solo hace en nuestra universidad, sino muchísimas otras instituciones, es tratando de que todos los que están capacitándose, por favor, reflexionemos del ejercicio de la docencia, ¿sí? Que antes que ir con la predisposición al estudiante, vamos por la disposición transformadora. Esa Muy es bien. la Y inquietud del doctor. curiosamente, aquí nos está acompañando uno de los mejores docentes de la Universidad Autónoma del Estado de México, el doctor Edwin Albarracín. Me encanta verte por acá, Edwin. Es una de las personas que también se ha preocupado en México, hablo específicamente, en transformar esa conciencia de la responsabilidad que los docentes tenemos para realmente generar hombres seguros de lo que son, de lo que hacen, de lo que dicen, hombres responsables, hombres capaces de asumir la humanidad del humano, si me lo permiten en esos términos. Y pues eso implica que a veces nos encontramos con docentes que no han logrado encontrar ese, ese buen sabor del enseñar y se vuelven docentes amargados, docentes que no quieren que el chico se mueva, que el chico no hable, que el chico no se ría, y hacen que realmente aparezcan hombres muy, muy maltratados emocional, mental y cognitivamente. Ese es una gran alarma que tenemos en todos nuestros países, más que todos los países suramericanos y latinoamericanos, porque pues la escuela antigua todavía se ha quedado mucho en nosotros, en algunos docentes, y eso definitivamente tenemos que transformarlo, transformarlo. Pero para eso hay que inyectar la magia de que descubran estos escenarios. Esto pues hoy corrimos muchísimo, pero pues cuando tenemos la oportunidad de vivir un taller con mis estudiantes de maestría, por ejemplo, gastamos 5, 6, 8, 10 horas hablando de la didáctica y encontrando cómo el gusto del movimiento por el aprender y cómo a todos nos encanta esa sensación, al niño, al joven, al adulto y al docente. Y si el docente no está impregnado de eso, no comunica, no llega, no otra forma. Bien, aquí, bienvenido también, doctor Edwin de México. Quiero destacarle a todos los presentes que la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, entre sus programas, tiene también estudiantes internacionales. Justo le comentaba al inicio que tengo un estudiante de la Universidad, por ejemplo, de Monterrey, en uno de mis programas de maestrías, con que estamos realizando pronto titulaciones. Entonces, la idea es de proyectar el discurso y además cómo alimenta de distintas naciones. Él, cada vez que estamos en clases me dice, y por el contexto de Ecuador, y empieza a exponer lo que está pasando en México, en su localidad, en ese estado de cultura y de capital social que permite alimentar el aula y que por supuesto también lo viven cuando ustedes realizan una maestría. Y usted también hace mención en su presentación de las estructuras y la infraestructura, los equipos, los recursos que tenemos en aulas, ¿sí? Que no solo es lo que tenemos nosotros como humanidad, sino también cómo hacemos que esa humanidad sea amigable para los estudiantes en clase. Bueno, cuando hace referencia a la actitud, le pregúntale a un adolescente de 17 años, por ejemplo, y los coloco de tantas experiencias que tenemos, y vete y dice, ¿cómo estuvo la clase de inglés hoy? ¿Qué te pareció? Genial, la profesora se ríe toda la clase. No te habla de lo que trabajó en clase y lo trabajaron, hicieron competencias, hicieron deber. No, lo que más les impresiona cuando les hago seguimiento, les digo, quiero saber qué dejó huella.
que se ríe ese compañero, más allá de todo lo que salió. Y ojalá ojalá que todas las clases sean así. Si no nos encontramos con situaciones, doctor, como de otros adolescentes, que cuando les pregunto, bueno, pero ¿cómo entiendes mejor cuando te explican matemáticas? Cuando veo el cuaderno de mi compañero, yo no entiendo nada de lo que escribe el profesor en el pizarrón. No le presto ni siquiera atención. Estoy solo pendiente de que mi mejor compañera anote bien y ahí estoy resuelto, ¿sí? Entonces, traemos muchas veces esta acotación en los escenarios de nuestras clases y lo complementamos como con el discurso que nos ha presentado nuestro ponente Marcos Vinicio, para hacerles ver que en esa realidad somos todos responsables de lo que nos están delatando nuestros estudiantes, ¿sí? Ellos son nuestros principales, en este sentido, conciencia. Es nuestra principal conciencia de que efectivamente qué está sucediendo y qué estamos dejando de hacer. Aquí entonces voy cerrando y nos dice Alexandra, hay necesidades educativas especiales permanentes y la inclusión, doctor, puede ayudar, de qué manera, le está preguntando, de qué manera puede ayudar, debemos trabajar con los chicos, ¿sí? Cuando estamos hablando en este caso de inclusión. Y tengo acá una pregunta más del señor Sergio, adelante. Cuando todos hablamos de esa forma didáctica de la interacción, ¿te acuerdas donde todos ponen? Y cuando hablamos de la inclusión, y yo tengo un grupo, por ejemplo, donde tengo niños con dificultades auditivas, con dificultades visuales, con dificultades cognitivas, y otro grupo de niños que, entre comillas, están en cierto nivel de rendimiento. Si yo me pongo a que el niño con dificultad visual trate de generar una respuesta a un problema, y los otros chicos traten de aprender y entender cómo el niño con dificultad visual lo está haciendo, se vuelve un trampolín grandísimo. Primero, a valorar al chico que tiene la dificultad, pero segundo, a comprender, a entenderlo y a reconocer ese factor tan importante y tan mágico que es la humanidad. Yo soy de los que creo que esa diversidad en un escenario educativo nos ayuda muchísimo, más que bloquearnos, nos puede ayudar muchísimo siempre y cuando tengamos lógica, tranquilidad y un ordenamiento en los procesos que quiero desarrollar. Varias experiencias, por ejemplo, en algún momento con algunos chicos de la maestría, les llevé más o menos unas 200 tapas de cerveza, la tapita esa que se destapa, les llevé las 200 tapas. Les dije, bueno, muchachos, vamos a iniciar nuestra clase hoy y vamos a hablar un poquito sobre precisamente el componente de cómo enseñar. Y boté las tapas al techo y les digo, bueno, ahora trate de coger todas las que puedan. Y claro, todos trataban de coger tapas y después les digo, bueno, y ahora hagan algo con eso. Y cuando comenzaron a hacer ese algo, listo. Tenía un chico que tenía gran dificultad en la parte visual y obviamente él comenzó a palpar las tapitas y no te imaginas la figura tan hermosa que hizo. Hizo un rostro de un animalito. Y yo decía, por Dios, ¿cómo lo hizo? Y obviamente los otros estaban generando marcas como Nike, como Coca-Cola, como esto, como lo otro, pero este chico fue el que hizo el mejor trabajo. Y después les dije, bueno, ahora todos se van a vendar los ojos y van a tratar de hacer lo que hizo el compañero. Bingo, se dio. Y entonces es cuando nosotros tenemos que aprovechar esos trampolines y no darnos miedo por generar algo nuevo. Cuando nosotros estamos generando algo nuevo, si no funciona, nuestros chicos y yo nos divertimos. Y si funcionó, muchísimo mejor. Correcto. Doctor, ¿Sí? aquí, bien. Nos dice Edwin Román, y de la mano lo que nos estás destacando, él dice la vocación está en el ADN de la docencia. Sin ella no es posible la perspectiva indicada por el magíster Vinicio, la transposición didáctica, otro elemento diferenciador de la conciencia de los colectivos en la gestión escolar. Y miren, insistirles que a veces pareciera que, bueno, no, si nacimos unos o no con la vocación. Yo les diría, doctor, que se pregunten, ¿siento alguna motivación por ayudar a las otras personas? Y entonces empezaremos a mirar, entonces sí puedo tener alguna inclinación para la docencia. Si usted Hay, tiene hay una, esa pasión por querer que la otra persona le vaya mejor, tienes otra virtud para entrar a la docencia. Dime, doctor, adelante. sí, hay una cosa que de pronto se me olvidó enunciar acá y con tu reflexión ahorita,
la tengo muy clara, y es que nosotros como docentes de nuestras propuestas educativas, no solamente debemos de tocar a nuestros estudiantes, a los del aula, sino ojalá que ellos, nuestros estudiantes del aula, se encarguen de sumar al proceso a su mamá, a su papá, a su hermano, al primito, al vecino. Y cuando eso pasa, uy, los resultados son relativamente significativos, muy significativos, porque la escuela trasciende. Entonces, toda esa proyección social del conocimiento se hace evidente, la podemos contar, la podemos verificar y sobre todo podemos notar el cambio. Nuestros estudiantes son felices generando cambio, pero oiga, generemos un cambio que sea productivo para ellos y para la sociedad. Sí, y lo pueden hacer desde chiquiticos de parvularia, ¿sí? Un niño de 2 años que empieza su etapa del kindergarten y todos llegan llorando el primer día al colegio y unos llegan llorando y otros no tanto. En ese momento, usted como docente va a enseñar el sentido de la compasión. Y el experimento es evidente y cualquiera de ustedes puede haberlo vivido y quizás alguno logró observar. Y empieza la maestra y calma a uno. No los puede subir a todos en el hombro. Y el que se queda en espera se da cuenta que ese acto de compasión calmó a uno. Y luego vas a ver en el transcurso del año escolar cómo los otros niños, cuando los vea llorando, dicen, tranquilo, ya viene tu mamá, tranquilo, ya viene tu papá. Y empiezas a ver chiquitos entre ellos ayudándose, porque está generándose uno de estos valores del ser humano así, desde esa edad. Y como dice el doctor, pues trasciende todo lo que hacemos en aula, trasciende a cómo ellos van a tratar hermanos, amigos, bueno, de su espacio laboral, pareja. Aquí el señor Sergio Rubén nos dice que pues él es un fanático de las didácticas y la planificación estratégica y nos saluda desde la zona fronteriza Argentina, Paraguay y Brasil, pues Gracias, interesado en las Rubén. temáticas. Muchas Espero gracias que por el pues saludo. nos sigas en las redes institucionales para que puedas participar en nuestras conferencias de mes a mes. Alejandra Cadena nos dice, bueno, las necesidades educativas especiales, como usted hizo referencia, son claves para la inclusión. El señor Luis Troncoso hace mención a la aplicación de la metodología, en este caso la planificación DUA para la educación inclusiva, que Sí, pues señor. cada uno de ustedes se debe haber dado cuenta en este escenario de lectura continua la educación, cómo ha venido ganando terreno esta metodología pensando en lo que estás diciendo, los recursos y cómo lo estás comunicando, que se insiste desde este aspecto dual. Entonces, para despedirnos en este encuentro del día de hoy, súper interesante, ¿Aló? quiero que sepan además que nuestro magíster Marcos estuvo en nuestra conferencia del mes de enero este año, ¿sí? Y él estuvo tan interesado y emocionado en la dinámica, cómo se realizó, que pues logramos contactarles y participó en nuestra conferencia. Así que ustedes también nos pueden por favor escribir, les voy a compartir mi correo electrónico y conversamos quienes de ustedes deseen desde su área de conocimiento transmitir avances, resultados de investigación, propuestas innovadoras, escenarios disruptivos, todo aquello que nos permita ser mejores docentes. Un mensaje entonces para cerrar, mi estimado Marcos. Muchas gracias. ¿Aló? Aquí, ¿me escuchas, Marcos? A ver, hola, Así, hola. quizás se fue un momentico la señal, pero ya regresó. Ajá, Decía lo nos último, no lo escuché. despedimos. Nos despedimos, doctor Marcos, con un mensaje para el cierre de Bueno, nuestra conferencia y agradecida por pues esta energía de que estamos desde enero para acá, pendiente a que claro se que sí. llevara a cabo Bueno, este colegas, espacio no interesante. olvidemos que estamos en un mundo que está cambiando. Si nosotros no cambiamos a la velocidad que el mundo cambia, nos quedamos. Y si nos quedamos, no somos capaces de cambiar la manera de pensar, sentir y actuar de nuestros pupilos. Por eso, corrámosle al viejo. No nos dejemos alcanzar el viejo. Muchísimas gracias. Una feliz noche para todos, para ustedes, su familia y sus estudiantes. Hasta pronto. Gracias.